he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. O sea que no da credibilidad tampoco a ninguno de los informes de la UCO en los que sale cómo participó Víctor de Aldama en este rescate. Que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Colegir que efectivamente tiene algo que poder decir. Gracias. Amigos de Política en Primera Línea. Mientras muchos de nosotros tratamos de arrancar el 2025 con esperanza y optimismo, parece que ciertos personajes del gobierno no han perdido ni un segundo en continuar con sus turbios negocios y escándalos vergonzosos. Hoy vamos a desvelar algo tan impactante, tan indignante, que cuesta creer que esta sea la realidad de nuestro país. ¿Cómo es posible que una figura como María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, se mantenga en su puesto pese a la cantidad de señalamientos y pruebas de corrupción que la rodean? Este caso es el Everest del descaro, y lo que van a escuchar aquí los dejará sin palabras. Comencemos por algo que no solo suena surrealista, sino también ofensivo para cualquier ciudadano de a pie. Mientras muchos de nosotros hacemos malabares para llegar a fin de mes, la señora Montero parece haber encontrado su jubilación dorada en la República Dominicana. Sí, han escuchado bien. Existen fuertes indicios de que Montero ha adquirido varias propiedades en este paraíso caribeño utilizando recursos que, irónicamente, provienen de los impuestos que tanto insisten que todos debemos pagar por el bien común. Ahora bien, ¿qué clase de solidaridad fiscal es esa en la que el pueblo se aprieta el cinturón mientras ella colecciona inmuebles tropicales? Esto no es redistribuir riqueza, esto es redistribuirla hacia sus propios bolsillos. ¿Cuántas más propiedades ocultas tendrá? Y más importante, porque ningún medio aliado del gobierno investiga esto. Pero Montero no está sola en este entramado. Su jefe de gabinete, Carlos Moreno, es una pieza clave en este tablero de corrupción. Señoras y señores, este individuo ha sido señalado como el cerebro detrás de una serie de contratos inflados que involucran material sanitario durante la pandemia. Hablemos claro, mientras nosotros nos preocupábamos por sobrevivir al COVID-19, ellos estaban montando un tinglado para llenarse los bolsillos. ¿Cuánta sangre fría se necesita para aprovecharse de una crisis sanitaria? Y no olvidemos a Koldo, un comodín de negocios turbios que parece estar siempre en el epicentro de estos escándalos. Este hombre es conocido por ser el intermediario perfecto, alguien que conecta las piezas del puzzle corrupto y asegura que todos los involucrados se lleven su tajada. ¿Cómo es posible que estas personas sigan operando impunemente? Por supuesto, no podemos hablar de Montero sin mencionar al hombre que está en la cúpula de este entramado, Pedro Sánchez. Este hombre tiene el talento de negar la realidad con una sonrisa impecable. Se lo vuelvo a repetir, nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. O sea que no da credibilidad tampoco a ninguno de los informes de la UCO en los que sale cómo participó Víctor de Aldama en este rescate. No me dio. Usted me está preguntando de si yo he tenido alguna reunión directa o indirecta con el señor de Aldama, y yo le digo que no. Y en ningún caso, ningún informe de la UCO recoge que yo mantuviera una reunión con el señor de Aldama. Por tanto, el señor de Aldama mintió cuando hizo su comparecencia por una simple estrategia de defensa delante del juez. Y con el señor Ábalos usted, bueno, pues entiendo que tenía relación por estar en el partido y porque compartieron gobierno. ¿Usted sabe el motivo por el que fue cesado el señor Ábalos de ministro de Transporte? Siempre que se cesa a un ministro por parte de un presidente, da igual el color político, es por falta de confianza o porque uno considere que tiene que entrar el departamento en una nueva etapa. Es lo que el presidente transmitió. ¿Usted tuvo algo que ver en ese cese? ¿Perdón? Si tuvo usted algo que ver en ese cese. No, para nada. No. Son cuestiones que le corresponden en exclusiva a un presidente del gobierno. Sí, pero bueno, igual le puede advertir de alguna cuestión del señor Ábalos que se va pudiendo enterar o sospechar. Para nada, si lo que me pregunta es si yo vi alguna conducta sospechosa precisamente en el señor esta era de la Ábalos, pregunta. No. Le puedo manifestar también con absoluta rotundidad que no. Que no. ¿Usted fue al 60 cumpleaños del señor Ábalos? Sí. Esta lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños. No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia
del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos... ¿Y no vio a Aldama? Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era. Mientras el pueblo español se esfuerza por sobrevivir a una inflación galopante y precios desorbitados, Sánchez nos sermonea sobre justicia social y progreso. ¿Progreso para quién? Porque parece que el único progreso que ha logrado es el de las cuentas bancarias de su equipo. Amigos, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo es posible que esta trama no esté siendo investigada a fondo? ¿Por qué los responsables de vaciar las arcas del Estado siguen ocupando sus cargos? Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos para frenar esta situación? También hay que hablar del papel que juegan ciertos medios de comunicación. Mientras nosotros nos esforzamos por sacar la verdad a la luz, ellos hacen todo lo posible por encubrir estos escándalos. Atacan a quienes se atreven a alzar la voz y minimizan las pruebas que incriminan a Montero, Moreno y compañía. Esto no es información, es propaganda pura y dura. En esta primera entrega, hemos destapado solo una parte de este monumental entramado de corrupción. Pero esto es solo el comienzo. En la segunda parte, ahondaremos en cómo estas operaciones han afectado directamente a los españoles, desde los afectados por la DANA hasta los impuestos que nos estrangulan. Seguidores de Política en Primera Línea, no se pierdan lo que viene porque la indignación es solo el primer paso hacia el cambio. Y recuerden, este país es nuestro, no de ellos. Hasta la próxima parte. Seguidores de Política en Primera Línea, lo que viene a continuación les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre este país. Si la primera parte les pareció indignante, prepárense para lo que viene. Porque aquí no solo hablamos de corrupción y saqueos, sino de una traición a gran escala contra el pueblo español. Es importante que estén atentos, porque lo que hoy sacamos a la luz no lo verán en ningún otro lugar. Este sistema está diseñado para proteger a los de arriba mientras nos ahogan a los de abajo. Y la trama que involucra a María Jesús Montero, Pedro Sánchez y su séquito es mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. A mostrar, ¿tienen preocupación en el gobierno por todo lo que pueda salir a partir de ahora? Ya le digo yo que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Y esto es lo importante, ¿no? Que tienen que saber los ciudadanos, insistiendo en que no hay derecho, que una persona que está, desde luego, metida en la cárcel, ni más ni menos que por engañar al conjunto de los ciudadanos por un fraude fiscal que, como es lógico, se inicia desde la agencia tributaria, que es la que busca el fraude fiscal. Y evidentemente esta persona que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido. Y ha mentido muy gravemente, y creo que esto no puede quedar así. Bueno, yo ya he dicho muchas veces que este señor está mintiendo en sus declaraciones en los juzgados, y lo está haciendo por una política de defensa personal y propia, y por tanto no aporta ninguna prueba, solamente hace infundios, cuenta mentiras, pero no aporta ninguna prueba que permita colegir que efectivamente tiene algo que poder decir. Gracias. Hablemos de lo que no quieren que sepamos. Ya les contamos sobre las supuestas propiedades de María Jesús Montero en República Dominicana, pero eso, amigos, es solo la punta del iceberg. Fuentes confidenciales han revelado que no solo hablamos de propiedades inmobiliarias. Hay cuentas bancarias en paraísos fiscales que acumulan millones de euros desviados del erario público. ¿Se acuerdan del dinero que el gobierno prometió destinar para ayudas a los afectados por la DANA? Pues bien, una gran parte de esos fondos, según documentos filtrados, nunca llegó a su destino. En su lugar, esos millones fueron transferidos a cuentas bajo nombres ficticios, todas ellas vinculadas a la cúpula socialista. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que nadie lo detenga? La respuesta es simple: complicidad. Desde los altos mandos políticos hasta algunos sectores del poder judicial, todos parecen tener un precio. No podemos olvidar a otro de los grandes protagonistas de este escándalo, José Luis Ábalos. Aunque hace tiempo que dejó el foco público, su sombra sigue rondando en los rincones más oscuros del gobierno. Este hombre, que pasó de ser un desconocido a uno de los pilares de Sánchez, ha sido señalado por manejar contratos multimillonarios de manera más que cuestionable. ¿Se acuerdan del escándalo de los contratos inflados durante la pandemia? Pues resulta que Ábalos no solo estaba al tanto de esas prácticas, sino que, según varias fuentes,
habría orquestado gran parte de ellas. Empresas creadas a última hora, contratos adjudicados sin licitación y materiales que nunca llegaron a su destino. Lo que más indigna no es solo el robo, sino el contexto. Mientras los hospitales colapsaban y la gente moría, ellos se llenaban los bolsillos. Y como si todo esto fuera poco, tenemos pruebas de cómo esta casta política se burla de todos nosotros. ¿Sabían que Ábalos organizaba fiestas privadas en la Moncloa con dinero público? Sí, escucharon bien. Según testimonios confidenciales, esas fiestas incluían banquetes de lujo y la presencia de invitados muy selectos, algunos de ellos vinculados a empresas con contratos gubernamentales. Mientras tanto, Pedro Sánchez se mantenía al margen, aparentando desconocer estos eventos, aunque hay fotos y mensajes que sugieren lo contrario. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan viviendo como reyes a costa de nuestro esfuerzo? Las cifras son aterradoras. Según un informe independiente, en los últimos 4 años, el gobierno socialista ha desviado más de 3.000 millones de euros hacia actividades y cuentas sospechosas. Ese dinero, que debía destinarse a educación, sanidad y pensiones, terminó en las manos de unos pocos. Mientras tanto, las pensiones se congelan, los servicios públicos se deterioran y las familias españolas luchan por llegar a fin de mes. Y la excusa siempre es la misma: no hay recursos suficientes. ¿No hay recursos? Claro que los hay. Lo que pasa es que esos recursos están pagando propiedades en el Caribe, fiestas privadas y contratos inflados. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación. No se engañen, amigos. Muchos de los grandes periódicos y cadenas de televisión están controlados por intereses que no quieren que sepan la verdad. Por eso no verán estas noticias en la portada de ningún diario ni en los telediarios de máxima audiencia. Solo aquí, en Política en Primera Línea, nos atrevemos a decir las cosas como son. Porque sabemos que ustedes tienen derecho a conocer la verdad, por más incómoda que sea. Este gobierno ha subestimado la fuerza del pueblo español. Nos han pisoteado, humillado y robado, pero lo que no entienden es que nuestra paciencia tiene un límite. Ya no se trata de ideologías ni de partidos, sino de una lucha entre quienes quieren mantener sus privilegios y quienes luchamos por una España justa y digna. El castillo de naipes que han construido está tambaleándose. Cada mentira, cada robo y cada abuso los acerca más a su caída. Pero esa caída no llegará sola. Necesita de nosotros, de nuestra voz y de nuestra acción. Seguidores de Política en Primera Línea, este es solo el comienzo. ¿Están dispuestos a seguir permitiendo que nos pisoteen o van a unirse a la lucha por una España mejor? La justicia del pueblo no se negocia ni se compra. Es hora de actuar.